Hola, soy Carolina Condado y voy a intentar a través de este video contar cómo he realizado el póster, de dónde he extraído, bueno, los datos y las informaciones que están allí y, bueno, cómo está elaborado. Como vemos el póster, muestra, bueno, en el título esta idea justamente que es conocer el rol del docente en el contexto actual, en el caso justamente de una docente uruguaya que va a hablar de las ventajas, desventajas y desafíos que pudo observar en su experiencia en el presente año. Los datos del póster fueron extraídos de una entrevista realizada a la docente antes mencionada. Para realizar la entrevista se realizaron un conjunto de preguntas. Estas preguntas estaban relacionadas con la serie de objetivos planteados. Estos objetivos estaban relacionados con lo que después fueron las categorías estructuradas para analizar la entrevista. Estas categorías tenían que ver con ventajas y desventajas observadas por la docente en el contexto actual en relación a la educación y a su rol. Se le hizo también una serie de preguntas relacionadas a lo que es la formación docente. Allí, bueno, se marcó luego en la entrevista aquellos elementos que eran fundamentales según cada una de las categorías y más tarde se extrajeron las categorías y de cada una de ellas los elementos fundamentales. Vemos que se había presentado la idea de ventajas y desventajas y las desventajas fueron enormemente más amplias de las mencionadas por la docente. Como vemos el póster, muestra, bueno, en el título esta idea justamente que es conocer el rol del docente en el contexto actual, en el caso justamente de una docente uruguaya que va a hablar de las ventajas, desventajas y desafíos que pudo observar en su experiencia en el presente año. Se trata entonces de un diseño no experimental y que bueno, se aplica una entrevista a distancia en este caso. Se presenta la fundamentación, que tiene que ver justamente con cómo se movió un poco el piso de todos los docentes y cómo se tuvo que establecer un nuevo lugar para poder continuar con la labor. Y bueno, cuáles son esas, digamos, esas observaciones que puede tener un docente en cuanto a estos objetivos planteados. En sí, como la entrevista estuvo enfocada básicamente a estas ideas de observar las ventajas y las desventajas en este contexto, es que se estructuró de esta manera el póster. Vemos en el centro del mismo una nube de palabras que muestra justamente aquellos elementos que la docente mencionó nomás, que tienen que ver con la virtualidad, con grupo, con contenidos, con formación. Bueno, ahí está la palabra gurises es chaval, en Uruguay se le dice gurises. Bueno, con la idea de formación, básicamente las preocupaciones de la docente. Vemos cómo las conclusiones van a estar planteadas en relación a los desafíos, porque al analizar la entrevista vemos que las conclusiones de la docente y las conclusiones que uno mismo como evaluador de alguna manera de esa entrevista, analizando esa entrevista, puede establecer, son más que nada referidos a los desafíos que tienen que ver con la necesidad de establecer directivas claras, de encuadrar el trabajo en línea y de la formación continua de los docentes.